Muy buenos días a todos. Como todos los martes, en estos martes de cuidado intensivo organizados por el programa de posgrado de Medicina Crítica de la Universidad de Cartagena, y como hemos venido reseñando en este mes de septiembre, hemos contado con la valiosa aporte del grupo de cuidado intensivo de la Universidad de Antioquia, liderado por el doctor Horacio Atertúa. Y en el día de hoy contaremos con la conferencia de la doctora Doris Marín, quien es fellow de ese programa y quien nos hablará sobre un estudio prospectivo que enfoca el abordaje de la traqueostomía percutánea guiada por ecografía. Doctora Marín, muchísimas gracias por su aporte y quedamos atentos a su presentación para luego dar paso a preguntas y comentarios. Buenos días. Buenos días, doctora Marín. ¿Cómo le escuchamos? Ahora sí me escuchas. Ahora sí se escucha. Bueno, nuevamente buenos días. Agradezco por brindarme el espacio para presentar este que fue mi trabajo de grado para el título de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Realmente fue un estudio ambiceptivo de una valoración de resultados en una corte de pacientes a los que se les realiza traqueostomía percutánea guiada por ecografía en dos hospitales de tercer nivel de atención en la ciudad de Medellín. Si bien fue mi trabajo de grado, en él participaron varios de mis docentes intensivistas, entre ellos el doctor Héctor Arroyado, el doctor Ricardo Salazar y el doctor Diego Patiño, mi docente de epidemiología de la universidad, el doctor Oscar Villada, un compañero que acaba de iniciar el fellow y urgentólogo, el doctor Marlon Díaz, y la doctora Sara Hernández, médica general. Si bien en la unidad de cuidados intensivos hace años estamos hablando de traqueostomía percutánea, de esta es una técnica que realmente estamos realizando, pero no en todos los intensivistas están familiarizados con su realización o con el procedimiento. La traqueostomía la estamos realizando desde el año 1972, en donde Siagla describió una técnica inicial y desde entonces se han hecho varias modificaciones a dicha técnica buscando realizar el procedimiento de una manera mucho más segura. La traqueostomía nos permite una vía respiratoria segura, nos permite mejorar la comodidad del paciente, puesto que la canulación de la tráquea ya se hace por debajo de la glotis, nos permite quitar la sedación del paciente y a la vez permitir la movilización y desmontar el soporte ventilatorio mecánico sin que el paciente requiera unas condiciones neurológicas como las que se requieren para el procedimiento de extubación. A pesar de ser una técnica segura y cada vez más realizada a la cabecera del paciente, implica unas complicaciones, entre estas la infección del sitio de inserción, la lesión laríngea, la estenosis glótica o subglótica y las falsas rutas o las fístulas traqueoesofágicas, que son pues las lesiones más temidas y que esto implica que debemos buscar la forma más segura para la realización de el procedimiento. Entonces, cuando nosotros hacemos traqueostomía por referencia anatómica, no tenemos
la forma de visualizar directamente cuál es el sitio de inserción por el cual estamos ingresando a realizar el procedimiento y eso nos va a facilitar que cometamos ciertos errores como una falsa ruta o un daño a las estructuras adyacentes. Previamente, este problema era evitado con el uso de la técnica guiada con fibrobroncoscopia, pero pues adicional a que se requiere tener el fibrobroncoscopio disponible, requeriríamos al personal con entrenamiento para el uso del fibrobroncoscopio, que no necesariamente lo tenemos constantemente en las unidades de cuidados intensivos. Y la traqueostomía con guía ecográfica surge como una alternativa entonces a esa fibrobroncoscopia. Cada vez en las unidades de cuidados intensivos es mucho más disponible el uso del ecógrafo. El ecógrafo ha demostrado que aumenta la seguridad de muchos procedimientos. Lo usual es que ya prácticamente nuestros catéteres venosos centrales se pasen con esta técnica por seguridad. Y lo que queremos con este estudio sería demostrar entonces si la ecografía sí es una técnica segura. La ecografía nos va a permitir la valoración de los tejidos pretraqueales y también nos va a permitir valoración de pacientes que tengan una anatomía específica, masas, lesiones cervicales y que probablemente la técnica solo por reparo anatómico sea insuficiente para brindar una adecuada seguridad en el procedimiento. Entonces, cuando nosotros realizamos la ecografía, podemos evaluar todos esos tejidos blandos cervicales previos a la tráquea, toda la pared anterior y todos sus cartílagos. Este es un corte en un eje largo con un transductor lineal, donde visualizamos acá en el 1 el cartílago cricoides, en el 3 podemos ver lo que se denomina como un collar arrosariado. Cada uno de estos anillitos que se ven hipoecoicos sería un anillo traqueal en el eje largo. Esta línea hiperecoica que vemos justo por debajo de esos anillos es la interfase entre el aire y esos anillos traqueales, y inmediatamente por debajo vamos a visualizar la luz traqueal con su pared posterior. Cuando nosotros tenemos nuestro paciente intubado, también podemos visualizar el tubo dentro de la vía aérea, y esto no es un procedimiento que implique grandes complicaciones para los pacientes, pues la ecografía tendría un mínimo de efectos adversos. Así visualizaríamos un eje corto de la tráquea. En esta zona que está señalada con asteriscos es ese tejido hipoecoico que estamos visualizando, sería el anillo traqueal. Nuevamente esa interfase de área y tejidos pretraqueales de aire, perdón, y por debajo tendríamos la luz de la tráquea. Entonces, nuestra pregunta de investigación fue que en esos pacientes que tienen requerimiento de traqueostomía percutánea no emergente, el uso de una técnica guiada por ecografía comparada con una técnica percutánea convencional mejora los resultados en cuanto a la disminución de complicaciones inmediatas y requerimiento de traqueostomía abierta. Acá excluimos los pacientes emergentes, empezamos haciendo esa aclaración. Realmente, como vamos a ver más adelante en la discusión, el uso de la técnica ecográfica hace que eh, haya un mayor tiempo de realización del procedimiento. Nuestras hipótesis fueron una hipótesis nula, que no existía ninguna diferencia en la incidencia de complicaciones, días de estancia en UCI o estancia hospitalaria, versus una hipótesis alterna donde la técnica guiada por ecografía me favorecería a la menor incidencia de complicaciones, menos días de estancia en UCI y estancia hospitalaria comparados con los individuos a los que se les realizó la técnica por guía anatómica. Como objetivo general, tuvimos determinar los beneficios y la incidencia de complicaciones en una cohorte prospectiva de pacientes a los cuales se les realiza traqueostomía percutánea guiada por ecografía, pero la comparación la hicimos realmente con una cohorte retrospectiva de pacientes a los que ya se les había realizado traqueostomía
percutánea en las mismas instituciones de la ciudad de Medellín y que esta traqueostomía hubiese sido realizada a la cabecera del paciente directamente por el médico intensivista. Entonces fueron dos cohortes de paciente, un estudio observacional analítico, una cohorte retrospectiva, pacientes que tuvieron procedimiento por referencia anatómica, siempre realizada por el intensivista y evaluamos las historias clínicas tanto del Hospital Alma Mater de Antioquia como del Hospital San Vicente Fundación de Medellín entre enero del 2023 y junio del 2024 y realizamos la corte prospectiva a la cual le realizamos el procedimiento guiado siempre por ecografía. Estos pacientes debían ser mayores de 18 años. Nosotros no definíamos a quién se le realizaba la traqueostomía o no. El médico tratante en cada sala, cada que definía que el paciente requería la traqueostomía, nos informaba ya una vez había tomado la decisión de la necesidad del procedimiento y esta cohorte de pacientes la realizamos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del año 2024. Incluimos pacientes de las unidades de cuidados intensivos, como les mencioné, del Hospital Alma Mater de Medellín y el Hospital Universitario San Vicente Fundación, todos pacientes mayores de 18 años. La traqueostomía ya estaba indicada por su médico tratante y eran pacientes que su familiar ya nos había autorizado la participación en el estudio con firma específica del consentimiento informado. Excluimos, como mencioné previamente, los pacientes que requerían la realización del procedimiento de manera emergente, esos pacientes que iban a ser anestesiados por cualquier otro procedimiento y que durante la intervención misma se podía realizar la traqueostomía, esos pacientes que ya contaban con un diagnóstico de una estenosis glótica o subglótica, que ya tenían una alteración en la morfología traqueal, bien fuera por compromiso tumoral, ya tuvieran una traqueomalacia, los pacientes que tuvieran procesos infecciosos activos en la piel y tejido celular subcutáneo en la zona de punción, los pacientes que tenían inestabilidad hemodinámica y aquellos que nos tuvieron el consentimiento para la participación en el estudio. Basados en un estudio publicado en el año 2022, donde se demostró que la traqueostomía guiada por ecografía realmente tenía una disminución en las complicaciones menores, un estudio realizado por Duke, calculamos un tamaño de una muestra de 38 pacientes a los que se les realizara la traqueostomía guiada por ecografía y 38 pacientes que evaluáramos retrospectivamente a los que se les hubiera realizado una traqueostomía por reparo anatómico. Esto nos daría un poder de confianza del 80, un poder del 80% y un intervalo de confianza del 95%. Entonces, esa cohorte histórica simplemente solicitamos a las instituciones ese listado de pacientes que en ese periodo de tiempo establecido les hubieran realizado una traqueostomía, revisamos a cuáles la traqueostomía se les realizó de forma percutánea y que siempre hubiese sido realizada por el médico intensivista a la cabecera del paciente. De esos pacientes que cumplían esos requerimientos, obtuvimos toda la información de la historia clínica de las variables de interés que quisimos evaluar. Si bien la técnica de traqueostomía percutánea es variable según cada intensivista, en esencia se hace por palpación cervical buscando las referencias anatómicas deseadas, escogiendo un sitio de punción y realizando una técnica de punción, dilatación y paso de cánula de traqueostomía. Es cierto que todos los intensivistas tienen una técnica diferente, era difícil agrupar cada una de esas técnicas. Muchos intensivistas disecan los tejidos pretraqueales con pinzas, algunos no lo hacen y hacen punción directa y sin disección. Entonces, pues era una variable que tenemos que considerar que no se analizó durante el estudio. Para la realización de nuestro estudio contábamos con la participación del doctor Diego Patiño, que es un experto de ecografía que tiene su certificación. El doctor Diego Patiño inicialmente nos brindó
una capacitación de 8 horas de duración en el Centro de Simulación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Allí con tráqueas de cerdo hicimos un primer entrenamiento de cómo se visualizarían las estructuras anatómicas y cómo sería la técnica de punción y de realización de la traqueostomía. Luego hicimos un entrenamiento de cómo se daría la valoración anatómica en los humanos, que usamos nuestros propios cuellos y ya a la hora de realizar los procedimientos, pues confirmamos esos conocimientos. Luego pues identificamos distintas variables anatómicas en la realización pues de nuestro estudio. Por traer ejemplos, este fue una paciente a la que decidimos no realizarle la traqueostomía nosotros ya por ecografía, puesto que cuando pusimos la sonda lineal en toda la pared anterior de la tráquea se visualizaban múltiples vasos sanguíneos y haciendo un rastreo en toda la zona anterior no podíamos visualizar un sitio que en realidad nos diera la seguridad de no puncionar estos vasos sanguíneos. Y esta otra paciente que estaba hospitalizada con una sepsis por estafilococo aureus, en donde a la valoración de la tráquea visualizamos diversos quistes complejos, pero que haciendo un rastreo juicioso lineal pudimos ubicar un sitio de punción eh, seguro y en esta paciente sí pudimos realizar nuestro procedimiento. Entonces, una vez realizábamos la valoración anatómica inicial, ubicábamos las estructuras de base, aquí están mis anillos traqueales, podíamos definir la distancia que había entre la piel y esta interfase de aire a tejidos pretraqueales y así definir cuál era la punción, la distancia para una punción segura. Y cuando ya teníamos descartadas variables anatómicas, un sitio seguro de punción y la distancia, lo que hacíamos era llenar el neumotaponador del tubo orotraqueal con un poco de solución salina. Eso nos permitía visualizar la salida del tubo orotraqueal también con la ecografía y poder llevarlo a una distancia segura donde evitáramos la punción del neumotaponador y del tubo y realizábamos la punción guiada con ecografía en el eje corto. El yelco no nos permite ver la aguja durante la punción, pero sí veíamos cómo se iban desplazando los tejidos blandos a medida que se avanzaba con la aguja. Íbamos haciendo aspiración y ya teniendo una distancia determinada de punción, estábamos seguros que estábamos dentro de la vía aérea. Desplazábamos la guía a través del yelco, confirmábamos al retirar el yelco la ubicación de la guía, igual que como se hace con un catéter venoso central, podíamos ver la guía pasando los tejidos blandos y cómo se desplazaba a través de la tráquea. Y en este punto también le poníamos Doppler color, el ruido que nos hacía el Doppler color al movilizar la guía también nos permitía realizar el procedimiento. Ya estando con la guía completamente seguro que estábamos ubicados en la tráquea, lo que hacíamos era la dilatación, el paso de la cánula de traqueostomía, verificábamos la movilización de volumen en el ventilador y verificábamos tanto en modo M y en modo B el sliding pulmonar para descartar la presencia inmediata de neumotoras durante el procedimiento. El análisis estadístico se realizó en un paquete SPSS versión 29. Realizamos un análisis univariado con pruebas de Shapiro-Wilks. Las variables de distribución normal se reportaron según la media aritmética y la desviación estándar. Hicimos un análisis bivariado con pruebas estadísticas de chi cuadrado exacta de Fisher y tratamos de hacer un análisis multivariado, pero pues como lo van a ver más adelante, realizar un análisis multivariado fue difícil porque los días de estancia hospitalaria y los días de estancia en UCI posterior al procedimiento fueron muy variables en toda la muestra. En cuanto a los resultados, realizamos
tuvimos en la corte de pacientes guiado por ecografía 38 pacientes. De estos, a dos no le pudimos realizar el procedimiento guiado por ecografía. Una fue la paciente que les mostré ahorita por la cantidad de vasos sanguíneos que había en la pared anterior traqueal. Y la otra fue una paciente que, pues, clínicamente y ya con la valoración ecográfica se evidenció un bocio tiroideo gigante que pues definimos que estas dos pacientes era mejor la realización del procedimiento por técnica abierta. Y realizamos la revisión de 92 historias clínicas en la cohorte retrospectiva por guía anatómica. La edad de los pacientes fue exactamente la misma, 56 años en ambas cohortes. El índice de masa corporal fue un poco más alto en los pacientes de la cohorte prospectiva. En ambas cohortes predominó el género masculino. La ocupación fue variable también en ambas cohortes de pacientes. En la cohorte de traqueostomía guiada por eco, el diagnóstico más común fue el trauma cráneoencefálico, seguido por la insuficiencia respiratoria y en tercer lugar el ACV hemorrágico, mientras que en la traqueostomía por reparo anatómico fueron al revés, la insuficiencia respiratoria en primer lugar, seguido del ACV hemorrágico y por tercer lugar el trauma cráneoencefálico. En cuanto a las comorbilidades, en ambos grupos la comorbilidad y principal fue la hipertensión arterial. En el grupo de traqueostomía guiada por reparo anatómico había una alta incidencia de pacientes con EPOC, que esa no la visualizamos en nuestra cohorte prospectiva. La mayoría de los pacientes al momento del ingreso hospitalario en donde requirieron la traqueostomía percutánea se clasificaron como independientes para la realización de sus actividades básicas y avanzadas, y había una diferencia muy relevante en el Apache 2 de estos pacientes con un mayor índice de gravedad en los pacientes a los que les realizamos traqueostomía guiada por ecografía. Aquí hay una aparente diferencia en los días de estancia en UCI luego de la traqueostomía, una mayor proporción, una menor duración de la estancia en UCI luego de que se realizaba el procedimiento guiado con ecografía. ¿Cuáles fueron las variables anatómicas más comúnmente evidenciadas? Encontramos vasos anteriores en la tráquea, de lo más común. En la mayoría de los casos, estos vasos podían ser evitados escogiendo otro sitio de punción. Solo fue la paciente que mencioné previamente que no fue posible. También encontramos varios pacientes con cuello corto, a pesar de que por definición tenían cuello corto, la revisión de su anatomía con el ecógrafo nos permitió realizar el procedimiento en estos pacientes y pacientes con calcificación anterior de la tráquea. Como les dije, solo dos pacientes no logramos realizar el procedimiento. En 36 pacientes logramos realizar la intervención evitando esa característica anatómica descrita sin complicaciones. Y los días desde la intubación hasta que realizamos la traqueostomía fueron de 11,4 días para la cohorte guiada por eco, comparado con 13 días para la cohorte de referencia anatómica. Claro, pues que esto es un resultado que puede estar sesgado, puesto que nosotros estábamos buscando activamente los pacientes a los que debíamos realizarle la traqueostomía. En cuanto a las complicaciones, hubo una significativa diferencia en cuanto a la mortalidad, y acá nos da una mortalidad mayor a los pacientes de nuestra cohorte que les realizamos la traqueostomía guiada por eco. Lo que ustedes recuerdan, si les dije, es que el Apache 2 de nuestra cohorte era mucho más alto, y hay que ser claros en que esa mortalidad de los pacientes cuando analizábamos la causa de muerte no estuvo relacionada directamente con el procedimiento. Y las complicaciones posteriores a las traqueostomías se presentaron en el 10,5% de los pacientes a los que les realizamos traqueostomía guiada por eco, comparado con un 15,2% de la traqueostomía por guía anatómica. Si bien esto no nos dio un intervalo de confianza que fuera fiable, sí hubo una diferencia
que nos pareció significativa en el porcentaje de complicaciones. Y si ustedes analizan las complicaciones puntuales, vamos a ver que las complicaciones en la corte prospectiva fueron dos pacientes que presentaron celulitis en el sitio de punción, un paciente que presentó inestabilidad hemodinámica y un paciente que presentó laceración de la tráquea. Este paciente requirió unas dosis muy altas de sedación y estaba con un delirium bastante importante. Mientras que cuando analizamos esas complicaciones de la corte de pacientes retrospectivas, vemos que hubo pacientes con sangrado mayor, definido como aquel paciente que requirió transfusión, requirió revisión quirúrgica posterior a ese procedimiento que llevó a un sangrado, y cuatro pacientes que tuvieron un sangrado menor que se pudo contener con medidas locales. Había un paciente que había presentado falsa ruta y neumotoras, un paciente que había presentado falsa ruta y paro cardíaco, un paciente con celulitis también, un paciente con neumotoras, un paciente con paro cardíaco cuya clara causa pues no estaba bien descrita, y un paciente que tuvo pérdida de la vía aérea, requirió reintubación y durante este procedimiento pues presentó una parada cardíaca con reanimación exitosa. Cuando evaluamos los días de estancia en UCI posterior al procedimiento, si bien la diferencia no es estadísticamente significativa, encontramos una menor duración de estancia en UCI en esos pacientes al que les realizamos el procedimiento guiado con ecografía comparado con el reparo anatómico, y esta diferencia sí nos dio un valor de P que fue estadísticamente significativo en los días de estancia hospitalaria. 23 días para los pacientes que se realizaba la traqueostomía con guía ecográfica versus 27 días en aquellos con reparo anatómico, aunque pues es claro que dependemos de las comorbilidades y el estado clínico del paciente, y que la traqueostomía o la técnica con la que se realizó la traqueostomía no es la que me podría definir la duración de la estancia hospitalaria. En cuanto a la discusión, tenemos este primer estudio publicado en el año 2022. Este fue un estudio que cortizó también dos grupos de pacientes. Estos pacientes fueron aleatorizados, uno a traqueostomía por referencia anatómica, grupo A, el otro grupo a traqueostomía con guía ecográfica, grupo B. Como ustedes pueden ver, este estudio mostró un 8% de complicaciones en los pacientes a los que se les realizó traqueostomía por vía ecográfica, comparado con un 34% a los que se les realizó la traqueostomía por reparo anatómico. La complicación principal de este grupo con traqueostomía guiada por eco fue el sangrado menor, y miren que hay un solo paciente que presentó desaturación, mientras que el sangrado menor también fue la complicación principal en el grupo de reparo anatómico. Dos pacientes de este grupo requirieron transfusión por sangrado, y un paciente que presentó enfisema quirúrgico, dos desaturación y una ruptura del balón del tubo endotraqueal. Más recientemente, en el año 2024, sale este otro estudio. Es un estudio retrospectivo que evaluó pacientes a los que se les había realizado traqueostomía ya por ecografía, a todos, 81 pacientes. Estos pacientes eran específicos de cirugía torácica y cardiovascular. Esta cohorte de pacientes se recogió entre el año 2018 y el año 2023, y ustedes ven acá las complicaciones. Realmente cuando uno evalúa las complicaciones al realizar el procedimiento guiado por ecografía, casi que la mayoría, casi que en totalidad son complicaciones menores. Aquí tuvieron 7 complicaciones mayores, y esas 7 complicaciones consideradas como mayores fueron sangrado. Realmente no tuvieron ningún otro tipo de complicación mayor. Y este estudio me parece muy interesante porque aquí también se aleatorizaron un grupo de pacientes con reparo anatómico y un grupo de pacientes guiados por ecografía, y ellos evaluaron cuántos intentos de punción requirieron
para acceder a la tráquea. Y si ustedes miran en este grupo de pacientes con referencia anatómica, en ningún paciente llegaron al primer intento a la tráquea, el 52% requirieron dos punciones, el 36% tres, incluso el 11% cuatro punciones para poder canalizar la tráquea y realizar el procedimiento, mientras que en el grupo de traqueostomías guiada por ecografía, el 93% de los pacientes fue realizado el procedimiento durante la primera punción y solo un paciente requirió una segunda punción. Cuando uno evalúa las complicaciones que se evidenciaron en este estudio, pues realmente el sangrado es la principal complicación que se evidencia en la corte de pacientes realizados con ecografías, un sangrado menor, un sangrado mayor, mientras que en el grupo de referencia anatómica, como ustedes ven, hay una mayor cantidad de complicaciones y una mayor incidencia de sangrados mayores. Este es otro estudio aleatorizado que incluyó pacientes de referencia anatómica y referencias guiadas por ecografía, nuevamente en el grupo guiado por ecografía demostrando una mayor incidencia de complicaciones, pero lo que quería llamar la atención acá, como se los describí al inicio del estudio, nosotros excluimos los pacientes emergentes porque cuando ustedes ven la duración del procedimiento en aquellos pacientes que se realizó la traqueostomía guiada por eco fue mayor, por lo menos 5 minutos. Entonces, pues yo pienso que en el procedimiento emergente puede que la guía ecográfica sí nos quite un tiempo muy valioso. Acá nuevamente otro estudio aleatorizado ya en el más viejito, publicado en el año 2014. En este estudio lo que ellos evaluaron o lo que yo quería resaltar de este estudio era la exactitud del sitio de punción. Definitivamente, cuando uno hace la punción con guía ecográfica, puede establecer mejor la línea media del paciente y ustedes ven acá que en los pacientes guiados por ecografía, la punción fue más exacta comparado con la punción guiada, por reparo anatómico, donde hubo una desviación de la línea media bastante significativa. Igual acá también se evaluó el éxito en la primera punción, lo cual le da mucha más validez al uso de la técnica ecográfica para tener un mayor éxito en la punción. Este estudio no compara las técnicas de traqueostomías anatómicas o guiadas por ecografía. Este estudio lo que menciona es cuál es la causa de mortalidad en esos pacientes a los que se les realiza traqueostomía percutánea sin tener diferencia en la técnica, pero solo quería demostrar que si yo logro disminuir la incidencia de ciertas complicaciones con la técnica ecográfica, probablemente voy a disminuir esa tasa de mortalidad porque mire que las complicaciones mortales periprocedimiento en la técnica de traqueostomía son la hemorragia, que se logran reducir el sangrado mayor con la ecografía y otras complicaciones de vía aérea como las falsas rutas o la pérdida pues de la vía aérea periprocedimiento y la perforación traqueal. Entonces, si uno logra con la técnica ecográfica disminuir este tipo de complicaciones, probablemente también va a tener un impacto importante en la mortalidad. Y este estudio fue realizado en cadáveres. Eran cadáveres a los cuales todos tenían traqueostomía y ellos evaluaron el sitio donde donde estaba colocado la cánula de traqueostomía y las fracturas de anillos traqueales en esos cadáveres y evaluaron pues si la traqueostomía había sido a ciegas o si había sido por técnica ecográfica. Cuando ustedes ven los pacientes a los que se les realizó esa traqueostomía ciega,
tenían una incidencia importante de desplazamiento craneal del tubo, es decir, la traqueostomía había sido realizada mucho más alta del sitio de inserción y eso no se presentó en los pacientes a los que se les había realizado la técnica con guía ecográfica y pues si había una incidencia de fracturas de anillos tracaeales en ambos grupos, aunque pues esto fue mucho mayor en los pacientes también que se les hizo la traqueostomía a ciegas. Este es un metaanálisis. Este metaanálisis inicial que les pongo es publicado en el año 2018. Este es el Forest Flow, donde quieren evaluar las complicaciones mayores. En este metaanálisis, ellos no lograron demostrar una diferencia estadísticamente significativa, pero sí hay una tendencia a favor del ultrasonido. Miren que el RR les da 0,48 con un intervalo de confianza que nos atraviesa la unidad. Cuando evalúan las complicaciones menores, aquí sí definitivamente estamos a favor de la técnica guiada con ultrasonido, un RR de 0,55, un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Reportes de casos, hay varios. Este es un reporte de caso también realizado en pacientes con tétano, en pacientes con inmovilización cervical y en pacientes obesos con índice de masa corporal mayor de 30, en donde también se ha demostrado la utilidad de traqueostomía guiada por ecografía. Y por último, quería traerles este metaanálisis que es de este año 2025 que quiso comparar la traqueostomía guiada por ultrasonido y por puntos de referencia anatómica para el sangrado mayor, las tasas de éxito en la primera punción y las complicaciones periprocedimiento y tiempos del procedimiento de la traqueostomía. Incluyó una revisión sistemática amplia en las principales bases de bibliográficas médicas. Varios de los estudios que están acá reportados, yo ya se los mencioné y pues hay un riesgo de sesgo importante y es el cegamiento porque pues no podemos cegar a quienes usamos, con quienes usamos ecógrafo y con quienes no. Cuando ustedes evalúan sangrado mayor, mire que en este metaanálisis sí hay una diferencia estadísticamente significativa a favor del ultrasonido, con un OR que les dio 0,35, un intervalo de confianza de 0,14 a 0,90. El éxito en la primera punción, esto es muy significativo a favor del ultrasonido, un OR de 4,4, un intervalo de confianza estadísticamente significativo. El tiempo durante el procedimiento, ellos no encontraron una diferencia estadísticamente significativa y las complicaciones periprocedimiento también a favor del uso de técnicas ultrasonográficas con un intervalo de confianza y un OR estadísticamente significativos. Es claro que este es un paciente que utilizó, perdón, un estudio que utilizó una corte retrospectiva de pacientes. Lo ideal sería poder realizar las dos cohortes prospectivas para poder hacer una evaluación y haciéndola con el mismo grupo de médicos realizando el procedimiento y así limitar los sesgos de que los cambios en las complicaciones sean por otras causas. Pienso que es un inicio para tratar de hacer un estudio con ambas cortes prospectivas por el mismo grupo de médicos tratantes para poder tener una diferencia estadísticamente significativa y obviamente un tamaño de muestra mucho mayor, pero a pesar de eso, consideramos que el uso de la técnica de ultrasonografía como guía para realización de traqueostomía percutánea posiblemente disminuya la incidencia de complicaciones tanto mayores como menores periprocedimiento y posiblemente disminuya los días de estancia hospitalaria total. También me parece muy importante el hecho de que uno esté visualizando directamente el sitio de punción. Pienso que eso nos aumenta la seguridad en la realización del procedimiento. Muchísimas gracias, ya quedo atenta como a los comentarios y a las preguntas.
Muchísimas gracias, doctora. Muy clara la presentación y felicitaciones por el trabajo de investigación, que es una propuesta muchísimo más eficiente que las otras alternativas. Una pregunta, mientras surgen más preguntas en el auditorio, sería, dado la conclusión de que la visibilidad es evidentemente una garantía de menos complicaciones, la pregunta sería, y comparado con otras alternativas como la broncoscopia, ¿qué piensa? Ya existen estudios que han comparado la traqueostomía con guía ultrasonográfica con técnica fibrobroncoscopia. Esos estudios están descritos, creo que no creo, no encontraron una diferencia significativa en la seguridad en ambos pacientes. Pienso que podría validarse en un ámbito colombiano. Lo que pasa es que no sé si todos tenemos tanta disponibilidad de fibrobroncoscopio. Realmente en las dos instituciones que hice este estudio sé que se cuenta con fibrobroncoscopio en la institución, pero este no está disponible dentro de la unidad de cuidados intensivos como para acceder a él tan fácilmente para la realización del procedimiento. Pienso que esa sería una limitación importante. Tendríamos que tener un fibrobroncoscopio como disponible para la realización del procedimiento en la unidad de cuidados intensivos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o aporte o comentario en el auditorio? Disculpe, ¿puedes nuevamente colocar cuáles fueron los puntos fuertes en los que fue superior guiado por ultrasonido versus guiado por reparo anatómico? Déjame un segundo, yo vuelvo a compartir. Realmente, con diferencia estadísticamente significativa, nosotros no encontramos sino el tiempo de estancia hospitalaria significativo. Espérame un segundo que no encuentro los resultados. Más fue una tendencia. Me salí. ¿Me están escuchando? Sí, se oye perfecto, doctora. Ah, bueno. ¿Están viendo la pantalla? No, a ver. Regálame un segundo. Bueno, en cuanto a ese punto que acaba de mencionar y antes de eso, pues felicitarlos, de verdad, un excelente trabajo. Lo que sí, digamos, llama la atención con respecto a ese punto que menciona de la diferencia en cuanto a la estancia hospitalaria, llama la atención que en el grupo que le hacen con guiado por ultrasonido tienen mayor Apache comparado con los que se realizó por reparo anatómico, tuvo menos estancia, paradójicamente, los que tenían mayor Apache, pero a su vez se murieron más los que tenían mayor Apache. Entonces, la pregunta sería si de pronto esa menor estancia del grupo con mayor Apache o guiado por ultrasonido se debió a que fue que los pacientes se murieron más o antes dentro del periodo de tiempo en la interpretación. Bueno, es algo importante. Realmente, como dije, los pacientes sí se murieron más, pero no hubo una asociación directa con la realización del procedimiento y la causa de muerte. Pienso que al nosotros tener un entrenamiento reciente en la realización de la traqueostomía, probablemente fuimos más osados en el momento de escoger a qué pacientes le íbamos a hacer la traqueostomía nosotros mismos y al momento también de poder visualizarlo, pues como que nos daba más tranquilidad la realización del procedimiento. Por eso creo que tuvimos esa diferencia, sobre todo en el Apache. Creo que nos sentíamos más tranquilos visualizando el sitio de punción
y eso nos permitió escoger pacientes un poco más enfermos de los que normalmente les hacemos la traqueostomía por referencia anatómica en la unidad de cuidados intensivos. Es una hipótesis, obviamente, no tengo una forma de comprobarla. Lo otro sería que si hay estudios que comparan fibro versus ultrasonido y no hay muchas diferencias, como bien lo mencionó, y ahora tenemos otro en donde se compara eco versus reparo anatómico y parece no haber tanta diferencia, entonces deja como la sensación de que fibro incluso puede ser casi que igual que guiado por reparo anatómico, entonces, ¿cómo haríamos esa interpretación en ese caso? Yo creo que sí tocaría establecer el estudio para poder dar esa conclusión así como categóricamente. Pienso que si hay una diferencia en complicaciones menores que otros estudios han encontrado, incluso el metaanálisis último encontró diferencias en las complicaciones mayores. Por eso pienso que sería muy importante tratar de realizar un estudio con una muestra mucho más significativa para poder dar conclusiones certeras. Sí, pero en ese punto la doctora ya planteó, me parece claramente la mejor respuesta a ese cuestionamiento y es el hecho de que hay evidentemente mayor disponibilidad de ultrasonido que de broncoscopio en el escenario de cuidado intensivo para la vigilancia de la traqueostomía. Y lo otro es que la curva de aprendizaje del ultrasonido probablemente es mucho más rápida que la curva de aprendizaje de la broncoscopia. Es claro que incluso ya hay trabajos hechos en Colombia por grupos de investigación que han mostrado que la traqueostomía percutánea con reparo anatómico es tan segura como otras estrategias como las que estamos discutiendo aquí. Obviamente, y eso sería a título personal, creo que siempre es mejor ver que no ver y creo que teniendo la disponibilidad del ultrasonido, la propuesta de la doctora Marín es válida en cuanto a que el ultrasonido es una herramienta buena para la educación, el entrenamiento y para la realización de la traqueostomía percutánea. De acuerdo, posiblemente necesitaremos más pacientes para que ese resultado y esa hipótesis pues se demuestre. Y estoy de acuerdo con ese planteamiento. Sí, lo otro es que la evidencia basada en los metaanálisis de 2019, 2022, 2025 y el reciente trabajo publicado de 2025, pues la evidencia es controversial. Es decir, en el que comparó las tres técnicas, que es el de 2019, dijo que solamente la diferencia era que la broncoscopia y el ecógrafo daban un tiempo menor. Ya después de 2022 dice que sí hay diferencias, pero que no previene los sangrados mayores. De 2025 dice que es capaz de incluso la técnica de ecografía prevenir las complicaciones como los sangrados mayores, manteniendo un buen tiempo de realización de la traqueostomía. Y el reciente trabajo publicado que dice incluso que la ecografía guiada por máscara laringia puede ser mejor que la fibrobroncoscopia. Pero bueno, faltarían sí hacer trabajos mucho más grandes que puedan darnos nos puedan dar una luz mucho más amplia de estas técnicas, pero evidentemente si tenemos la disponibilidad del ecógrafo, deberíamos utilizarlo para la realización de la traqueostomía, obviamente con el entrenamiento previo y el protocolo como lo mostró la doctora Doris. El doctor Carvajal levantó la mano. Sí, buenos días, doctora. Gracias por la charla. Una pregunta muy rápida y muy pragmática. De pronto, algunos intensivistas son un poco reacios de pronto al tema de la traqueostomía percutánea. De pronto, a veces la falta de apoyo de colaboradores o de las otras especialidades cuando existe alguna complicación durante la misma traqueostomía.
porque, por ejemplo, tenemos o sea, se espera una complicación, una lesión esofágica, una lesión de pronto, un sangrado de pronto que no esperábamos y que de pronto cuesta trabajo controlar. A lo mejor ellos no tenemos la disponibilidad inmediata de pronto, eventualmente, del otro especialista que pueda, al que uno pueda acudir e inclusive a veces pues tiene uno de pronto cuestionamiento por parte de pronto de los otros colegas de que si uno sabe hacer la traqueotomía, tiene que saber manejar también todas las complicaciones eventuales que se le puedan presentar. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia en ese sentido que les limite de pronto los procedimientos? ¿Tienen acogida con sus propios especialistas y colaboradores alrededor de lo que pueda surgir ante una situación de estas? Bueno, doctor, realmente yo pienso que la situación es muy similar. Una de las cosas que me motivó mucho a realizar el estudio, pues yo ya llevo varios años desempeñándome en la UCI sin tener el fellow, pero sí veía claramente que entre mis compañeros también hay una diferencia entre los que realizan la traqueostomía y la que no. Hay intensivistas que no la realizan porque consideran que no tienen el entrenamiento y por el mismo temor de las complicaciones. Y pues en realidad es una de las cosas que me motivó a hacer el estudio, porque el hecho de yo poder visualizar bien las estructuras tendría que darme una mayor seguridad. En general, lo que yo vi durante la realización del estudio, analizando la cohorte retrospectiva, pues esos pacientes que tuvieron complicaciones periprocedimiento durante el reparo anatómico se llamó a la especialidad específicamente cirugía general y dio apoyo durante el procedimiento. Fue lo que yo visualicé durante la valoración de la corte retrospectiva del reparo anatómico y pues en la prospectiva no tuvimos ninguna complicación mayor que ameritara el llamar la otra especialidad. No sé si de pronto alguno de mis docentes tiene más experiencia con el hecho de tener que llamar las otras especialidades, pero pues lo que yo vi durante la realización del estudio fue eso. Eh, ¿Alguna? Sí. Profe Carmelo, un placer saludarlo. Diego Patiño, pues, Muy buenos días, doctor Patiño, ¿cómo está? Agradecido por su asistencia y su aporte. bueno, para apoyar el comentario de la doctora Doris, durante el estudio, afortunadamente, pues coincido completamente en su interpretación, que creo que también es un poco holístico pensar que un especialista solo es capaz de resolver todas las complicaciones. Sabemos que no sé, incluso dentro del área de, colocando un ejemplo, de cirugía general, en algún momento tendrá que llamar a otro subespecialista para realizar, pues otra vez, para cubrirlo, pues en todas las necesidades y queremos ofrecerle lo mejor a nuestros pacientes. Y estoy completamente de acuerdo en la línea de que tener la certeza, al menos como lo han descrito ustedes de una manera también muy actualizada. Las últimas revisiones dicen que nos disminuimos sangrado mayor, que mejoramos el éxito al primer intento, que disminuimos incluso el tiempo del procedimiento. Creo que todas estas cosas nos dan mucha seguridad a la hora de realizar el procedimiento y las posibles complicaciones relacionadas. Hay una cosa adicional y es, yo creo que estas técnicas pueden tener tantas variantes como las queramos modificar con miras a atenuar esas complicaciones o a tener un mayor grado de certeza a la hora de realizar el procedimiento. Algunas de las opciones que exploramos con la doctora Doris, que incluso en algún momento queremos valorar más adelante, es incluso verificar la presencia de la guía dentro de la tráquea, digámosle que persistiendo con el balón inflado con líquido y generar desplazamiento utilizando el Doppler color o el Doppler poder para uno verificar que se está desplazando una guía dentro de la tráquea. Es alguna de las opciones interesantes que han surgido, pero hay múltiples variantes a esto. Recordemos que hay técnicas incluso donde
el balón lo inflan con solución salina, con algún tipo de colorante, con miras a uno a verificar entonces visualmente que vos funcionaste, el balón lo rompiste y estás metido dentro de la tráquea. Yo creo que, insisto, esto puede tener muchas variantes, pero creo que uno hacer un protocolo organizado, como se ha descrito, que vos hagas una lista de chequeo, que verifiques previamente las pleuras, cómo estás, que verifiques un lugar seguro de punción, que verifiques la condición en la que queda tu paciente después del procedimiento. Creo que, como lo han mostrado los estudios, mejora muchísimo la seguridad. Muchísimas gracias, doctor. La doctora Mercedes González levantó la mano. No se le escucha a la doctora Doris, se le escucha bastante entrecortado. Hola, ya le escribo a la doctora Mercedes para ver si puede mejorar el audio. Ahí ya. Hola, qué pena. Es que no podía encontrar cómo ponerle el micrófono. Buenos días. Sí, No, simplemente lo que quería decir es que, y lo digo como cirujana y como intensivista, en Medellín ese escenario de decirle al otro que si pone un catéter tiene que saber poner el tubo y hacer la toracoscopia y la toracotomía. Realmente no lo tenemos afortunadamente. No sé si en otras partes del país, pero acá esa situación no se da. La transdisciplinariedad aquí es buena y la relación entre especialistas es bastante buena, afortunadamente. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias a la doctora Marín y a todos los participantes y especialmente al grupo de la Universidad de Antioquia por la participación en el día de hoy. Y los estamos invitando para el próximo martes cuando el doctor Jonathan Pineda va a hablarnos sobre criterios de ingreso del paciente oncológico a cuidado intensivo. Buenos días.